Hello everybody. Hola a todos. Antes de que empecemos con el programa, tengo alguna información organizativa, primero en español, después en inglés. Before we start with our program, I have some organizational information for you. First in Spanish, then in English. Como ya saben, este evento se celebrará en español e inglés con traducción simultánea. Esto es posible gracias a la interpretación de Lucía Relanzón y Santiago Killing-Stringer, que trabajan en segundo plano y hacen todo lo posible para que nos entendamos bien. Después de que activemos la función de la interpretación en Zoom, aparecerá el icono de un globo al lado de la función del chat. Ahí pueden elegir canal por idioma. Si su lengua preferida es español, elijan el canal de español. Si es inglés, el de inglés. Y en el caso de que hablan las dos lenguas, pueden quedarse en el modo inactivo. As you all know, this event will be held in Spanish and English and will be simultaneously translated. This is possible thanks to our interpreters, Lucia Relanzon and Santiago Killing-Stringer, who are working in the background to do their very best to ensure that we all can understand as well. After activating the interpretation function in Zoom, you will find a globe icon next to the chat function. Here you can choose the language channel. If you speak Spanish, choose the Spanish channel. If you speak English, the English channel. And in the case you speak both languages, you can stay in an inactive mode. I hope this is all clear for you. We will activate the interpretation function now so you can choose your language channel. Espero que esté claro para todos ustedes. Vamos a activar la función de la interpretación ahora, así que pueden elegir su canal de idioma. Antes de continuar, espero un momento para que tengan tiempo de elegir el canal. Before I continue, I wait a little moment so that you have the time to choose your channel. All right, let me warmly welcome you all to this theme week on land and food struggles in Latin America, and especially to the opening lecture of Tatiana Roroa Avendaño. My name is Frank Adloff. I'm a sociologist at the University of Hamburg and one of the directors, together with Wiechert Neckel, of the Humanities Center for Advanced Studies Futures of Sustainability that hosts this event. Together with Martina Hasenfratz and Benno Flatwart, I organized this week. Let me briefly tell you what we do here in Hamburg, introduce you then to the topic of this week's lectures and workshops, and last but not least, I will introduce our keynote speaker to you. Our Humanities Center was established in 2019 and is financed by the German Research Foundation. Our focus is on various concepts and trajectories of sustainability. In the last 2 decades, sustainability has become a guiding principle for states, organizations, companies, or social movements. While sustainability seems to be an unescapable path of development, there's no consensus over the goals and visions associated with this concept. Proponents of a green economy or green capitalism, for instance, regard economic growth as a prerequisite for sustainable development and advocate a green modernization of society. Critics of this modernization approach see the imperative of economic growth as an obstacle for sustainable development and instead support a fundamental transformation of society. A third perspective tries to solve the problems of sustainable development with wide-ranging politics of control, for example, using concepts such as an ecological state of emergency. Thus, we focus on these 3 possible trajectories of social change: modernization, transformation, and control, which represent very different and highly contested imaginaries of the future. The Center's main task is to move these issues by convening. Thus, we are inviting international fellows from the social sciences and humanities to contribute to the research, and we have been organizing a variety of seminars, workshops, and conferences.
As you can all imagine, this has been difficult over the past 1.5 years, and almost everything has been done digitally via Zoom. At the center, we do not only want to better understand developments in Germany, Europe, or the global north. Our goal is also to take a look at quite different constellations in other regions of the world. Developments in Latin America are of decisive importance in determining which sustainable or non-sustainable path we take in the coming years. Yet, interconnections between Latin America and the countries of the global north play a very central role in this. In the course over the last 30 years, many Latin American countries have once again oriented their economic policies towards commodity-based development models. The exploitation of primary resources that has been practiced since colonial times thus continued with processes of deforestation, desertification, and the loss of biodiversity as consequences. At the same time, manifold social struggles over the use of land and access to nature are emerging. But the deeper causes of these policies lie less in the individual regions. Rather, they must be seen in the context of socio-economic linkages with the global north. International trade in primary agricultural commodities such as soy, corn, or sugarcane is a major driver of Latin America's socio-ecological problems. At the same time, Latin America is considered a birthplace for various emancipatory movements and alternative concepts of life that attempt to overcome these dependencies. Through indigenous and feminist movements, the discourse on rights for nature, the demand for food sovereignty, and the right to a good life, or buen vivir, a number of counter-hegemonic projects have recently developed. However, the scope for critical scholarship and political activism is narrowing in many Latin American countries. This phenomenon of shrinking social or civic spaces can be observed worldwide, but seems to be particularly pronounced in countries such as Brazil and Colombia. In the theme week on Latin America, we want to deal with these closely related aspects: the transnational interdependencies, the question of emancipation, and the narrowing scope for civil society. Thematically, we will focus on the field of agriculture, which is particularly suited to discuss the sustainability conflicts outlined above. Today, we start with Tatiana Roa's keynote lecture, and please note that we continue our discussion on Wednesday and Thursday. On Wednesday, we'll have the workshop on transnational interdependencies and emancipations, and on Thursday, the workshop on shrinking civic spaces. Our today's keynote and the comment will be recorded for our YouTube channel, and therefore we start off now with a Zoom webinar. We will stop the recording right after Tatiana's talk, and the following discussion will not be recorded. For the discussion, all participants will be given the right to also turn on their video and audio and ask their questions in a way personally. The two workshops on Wednesday and Thursday will not be recorded. But let me now welcome our distinguished guest. Tatiana Roa Avendaño is an environmentalist, educator, and researcher of Censat Agua Viva in Colombia. Tatiana is an engineer and holds a master's degree in Latin American studies from the UASB of Quito, Ecuador. She's a PhD candidate at the University of Amsterdam in political ecology. She has written numerous articles and books on extractivism, water justice, and energy sovereignty. Thus, Tatiana is an activist and a scholar, something we don't see so often in Germany or in other European countries. As an activist, she is part of Oil Watch or the Alianza Libre de Fracking or Mesa Social Minero Energética. She has also collaborated with many different research groups at various universities. I would like to single out one of her many activities. Tatiana is general and area coordinator at Censat Agua Viva. Censat Agua Viva has been working at the intersection of social and environmental issues for over 30 years. The focus is on climate justice and energy sovereignty, where Censat Viva
César Aguaviva articulates the concerns of the victims of climate change. Thus, César Aguaviva initiates forums for exchanges between civil society, various civil society actors in Colombia. Tatiana published very widely on highly important issues, for example, on the concept of buen vivir in Latin America, on issues of energy, on extractivism, and many other topics. I would like just to mention a very few of her many articles. For example, an article which appeared in 2019 on energy sovereignty in the book Pluriverse, a post-development dictionary. Or very recently, also in 2019, an article on religion as a change agent. Or in 2020, an article with the title The Age of Resistance Against Extractivism. The title of Tatiana Roa Avendaño's keynote is The Peasant World's Building Life Proposals in the Face of the Current Crisis. It will be held in Spanish, and the title is Los Mundos Campesinos Construyendo Propuestas de Vida Frente a las Crisis Actuales. After the lecture, we will have a commentary by Federico de Maria, but he can't be with us personally. We received the message this afternoon that his wife became ill and she had to go to hospital, but he sent us a video, which we will show to you. His comment will be, we will have his comment as a video then. So after Tatiana's talk, we will make everyone as a visible part of the Zoom session and we can start our discussion then. Now, Tatiana, it's your floor. It's a great pleasure and honor to have you with us. Thanks so much for being with us. Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Voy a poner mi presentación. ¿Me permiten un minuto? Ya. ¿Ya se está viendo? Sí. ¿Se está viendo la presentación? Sí, todo bien. Ok. Bueno, empiezo saludando y agradeciéndole esta invitación al Centro de Estudios Avanzados de Humanidades, Futuros de la Sostenibilidad de la Universidad de Hamburgo, a Arturo Escobar, que sugirió mi nombre a las personas que organizan este seminario. Como dijo Fran, la presentación, el nombre de mi presentación es Los Mundos Campesinos Construyendo Propuestas de Vida frente a la crisis actual. Como también dijo Fran, soy colombiana, he estado siendo parte de esta organización César Aguaviva, pero corrijo, no soy la coordinadora general actualmente porque estoy vinculada al CETLAT de la Universidad de Ámsterdam, escribiendo mi tesis doctoral que gira justamente en torno a las resistencias y las propuestas de vida campesinas que emergen de ella. Sin duda, digamos, mi perfil ha sido más en el activismo, aunque estuve vinculada a la maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, donde hice mi maestría en estudios latinoamericanos y donde actualmente estoy vinculada en la maestría de Ecología Política. Aprovecho para saludar a Miriam, que veo que está por acá, y a muchas otras y otros amigos que se encuentran en esta conversación. Quiero saber si se está pasando la presentación. Perfecto. Ok. Bueno, ¿dónde me dicen? Ya. Mi presentación. Bueno, voy a empezar con un lema, la tierra es para el que la trabaja, un lema que utilizó Emiliano Zapata y que se convirtió en un sentimiento que compartieron o comparten millones de campesinos y trabajadores sin tierra en la región. Ese imaginario de las luchas sociales por la tierra marcó durante mucho tiempo a las luchas de América Latina y casi de manera exclusiva por las demandas de acceso y democratización de la tierra.
fueron varias las gestas, o han sido varias las gestas, desplegadas por los diferentes movimientos campesinos organizados desde las primeras décadas del siglo XX, las tomas de tierra y la reivindicación por la reforma agraria. Entonces no es arbitrario decir que a lo largo del tiempo, sobre todo desde y durante el siglo XX, la lucha por la tierra ha sido un factor dominante en la forja de la sociedad latinoamericana y en la formación de los movimientos sociales que han tenido, como bien lo decía Fran, un gran protagonismo y que pululan en el continente, confrontando no solo con las dinámicas propias de estas sociedades, sino también con los crecientes imperativos del mercado mundial. En esta presentación me interesa, y por eso los 3 puntos que coloco, me interesa incorporar otros elementos a ese abordaje. Por una parte, me interesa mostrar cómo el modelo económico y de desarrollo y actualmente las crisis ambiental, climática, bueno, hablaremos de eso más adelante. Y en segundo lugar, las resistencias territoriales por defender las formas de vida campesina han, digamos, configurado un gran abanico de luchas territoriales, de luchas por la tierra y el alimento y en general por el territorio. Entonces, en ese sentido, mi presentación va a plantear estos 3 puntos que muestro acá. Empiezo entonces con un barrido muy rápido sobre las luchas por la tierra. Ya mencioné que en América Latina las luchas por la tierra y sobre todo desde el inicio del siglo XX se politizan y dan lugar a organizaciones y movimientos campesinos, porque en el siglo XIX habían sido luchas más bien coyunturales, puntuales, aisladas, pero en este siglo se configuran movimientos agrarios campesinos que tienen periodos de auge y declive y algunas profundas escisiones en su interior. No hay que olvidar el papel que cumplieron los movimientos campesinos para la Revolución Mexicana o los movimientos campesinos en Bolivia para conseguir una reforma agraria, ni olvidar las importantes luchas por la tierra que en los años 70 dieron los movimientos campesinos en Colombia, aglutinados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y así, digamos, en otras partes del continente. Estos movimientos han realizado movilizaciones, tomas de tierra, han reclamado el acceso a la tierra y la democratización de la tierra, el derecho a organizarse, la defensa de la producción nacional, demandaron reformas agrarias. Pero tampoco hay que olvidar que la violencia se ensañó contra estos movimientos campesinos en muchos casos. En algunos lugares fueron destruidos o desmantelados o bastante debilitados. Es el caso de Colombia, donde durante muchos años el paramilitarismo y otras fuerzas, incluso políticas estatales y la represión del Estado, destruyó muchos de esos movimientos campesinos. Tatiana, perdón por interrumpir, tu sonido está muy bajo ahora otra vez. Sí, es que no sé por qué se está bajando. Gracias por avisarme. Ahora ya está bien. Bien. En el año 93 en Bruselas se crea la Vía Campesina, que es la primera internacional campesina que se crea en el mundo. Es una coalición de 182 organizaciones, alrededor de 81 países, representando a más de 200 millones de campesinos y campesinas, pequeñas comunidades indígenas, pescadores, recolectoras, trabajadoras agrícolas migrantes, jóvenes y jornaleros que defienden, entre otras cosas, no solamente la tierra, sino que incorporan la defensa de la agricultura campesina, que reclaman una reforma agraria, que reclaman la soberanía alimentaria. No olvidemos que recientemente, en este mes, la Vía Campesina cumple 25 años de haber demandado
ante la FAO la necesidad de superar el debate sobre la seguridad alimentaria y abordar el tema de la soberanía alimentaria. Y también reclaman la participación y el reconocimiento de las mujeres rurales y proponen una campaña muy importante para la recuperación de las semillas nativas. Pero reviso que no se me dañe el micrófono. En las últimas décadas en América Latina se impuso el llamado boom de los commodities, generando una dinámica agresiva sobre los territorios, principalmente estos territorios rurales. Esto dio lugar a procesos de transformación territorial que han afectado a miles de comunidades, de tal manera que han emergido conflictos ecoterritoriales, para recordar el concepto de Maristela Svampa, algunos de los cuales han tenido una gran resonancia en la política pública, no solamente latinoamericana, sino global. Luchas, por ejemplo, como las que han dado las comunidades campesinas en Perú por el agua y contra la minería, o aquí mismo en Colombia, o los movimientos en Ecuador y en otros lugares del continente, con las luchas contra el petróleo, contra el extractivismo energético en general. Entonces, todas estas actividades extractivas, mineras, energéticas, agroindustriales, de infraestructura e incluso turísticas han sido resultado de políticas internacionales y nacionales para promover la inversión extranjera para el sector extractivo de los bienes naturales, y han afectado de manera fundamental asuntos como el agua, las selvas, el suelo, colocando en riesgo la sustentabilidad y la vida misma de miles de comunidades campesinas. En torno a ello, como decía, han emergido una serie también de movimientos y de procesos de resistencia. Y asimismo también, en este contexto de luchas campesinas por la tierra y el territorio, han emergido estas otras luchas por la defensa de la forma de vida campesina, que son luchas por la búsqueda de caminos diferentes a la economía del mercado capitalista, que se despiertan cada vez con más fuerza y que son cada vez más presentes en el continente, y que son propuestas que, si bien confrontan el mercado capitalista, de alguna manera también dialogan con ellas. Son experiencias basadas, pero son experiencias basadas en otras racionalidades, como la solidaridad y la reciprocidad, encarnadas en asociaciones campesinas, en redes de productores, de comercio justo y agroecológicos, de cooperativas, de mercados vecinos, en las que participan comunidades campesinas, pueblos originarios y comunidades étnicas, organizaciones de jóvenes que reclaman ser reconocidas. Estas experiencias promueven también formas comunitarias de gestión de los bienes comunes y buscan la autosuficiencia y la autonomía. No hay que olvidar que en América Latina y particularmente en Colombia, la lucha por la tierra terminó representando un riesgo para muchas organizaciones. En el caso colombiano, el enfrentamiento con grupos paramilitares que defienden los intereses de los terratenientes y de los grandes latifundistas, y por lo tanto muchas de estas comunidades decidieron dedicarse a defender esos pequeños territorios que aún controlan. Paso al segundo punto y me quiero empezar diciendo que este mundo está en crisis. Es una crisis sistémica, múltiple y asimétrica, que viene desde hace mucho tiempo, pero que se hace cada vez más evidente. Esta crisis ya se extiende a todos los continentes y ha mostrado cómo cada vez fallan más aspectos cruciales de la vida. Y no podemos seguir ignorando estos problemas ambientales. Las manifestaciones de las crisis hoy se sienten en todos los ámbitos, tanto el ambiental, económico, social, político, ético, cultural y corporal.
El desarrollo capitalista, con sus enormes necesidades de abastecimiento de fibras y alimentos hacia las ciudades y la industria, aceleró desde el siglo XIX, XVIII, podríamos decir, el consumo y la dispersión de estos nutrientes del suelo más allá de su capacidad de renovación. El carbón y luego el petróleo se constituyeron en las fuentes energéticas que con la invención del motor de combustión transformó las relaciones sociales de... Bueno, disculpen, voy a pedirle a Peter o a alguien si me puede pasar la presentación, porque no sé por qué el lugar donde estoy ahora desde el teléfono. Peter, could you please share her presentation, because she can't share her screen right now because she's calling in from her cell phone. Okay, Yeah. Thank you, sorry. Okay. En la 9 estoy, creo. Bueno, voy a pasar muy rápidamente por esta parte para ingresar, exacto, por ahí más allá, un poco más allá. Next one. Creo que esa página está bien, Tatiana. Pero, bien, yo estaba, entonces no sé, tal vez no me alcanzaron. Decía entonces que el desarrollo capitalista, con sus enormes necesidades de abastecimiento de materias y energía y alimentos incluso hacia las ciudades, y la industria aceleró el consumo y la dispersión de estos nutrientes del suelo más allá de su capacidad de renovación. Con el carbón y el petróleo como fuentes energéticas y con la invención del vapor, se transformaron esas relaciones sociales de producción. La producción capitalista y la concentración urbana generada por ella perturbaron el metabolismo entre los seres humanos y el planeta, de tal manera que se alteraron los ciclos de la naturaleza. Bueno, este concepto de metabolismo social que fue planteado inicialmente por Marx fue retomado posteriormente por otros economistas ecológicos y nutrido, y digamos que hoy es uno de los elementos centrales para entender, digamos, esta idea de la ruptura metabólica. Siguiente, por favor, next one. El consumo de la energía desde la revolución industrial cambió totalmente y cambió, como ya lo dije antes, las relaciones sociales y de producción. Se aceleraron los ciclos de materia y energía. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo con la entrada del petróleo, del carbón, pero posteriormente con el petróleo, se incrementa de manera exponencial la productividad, el consumo de energía y también la población, ¿sí? Estos últimos 70 años fue drásticamente transformado por el sistema económico industrial y solo la quema de combustibles fósiles, particularmente el petróleo, ha permitido una explosión del transporte motorizado, del comercio, el despliegue y la expansión del sistema agrourbano industrial, la intensificación del extractivismo, el comercio de alimentos que ruedan y se mueven por todo este globo terráqueo. ¿Seguimos? Y lo que sin duda ha generado, digamos, es consecuencia de esta crisis. La próxima, por favor. Next one. Yeah, thank you. Que sin duda, aunque reconocemos que hay una crisis sistémica, me quiero referir en particular a la crisis climática y retomar alguna de la información que planteó el IPCC en el 6º informe publicado el 16 de agosto del 2021. Nos dice el IPCC que las actuales concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera no se han experimentado en por lo menos 2 millones de años. Del total de las emisiones generadas desde 1750, más del 64% son causadas por la quema de combustibles fósiles, que crecieron en sus aportes hasta el 86% en los últimos años.
Pero aunque sí, digamos, hay muchos otros datos, sabemos las consecuencias, es información hoy pública que muchos de nosotros conocemos suficientemente bien. Y entonces quiero plantear y mostrar que aunque se habla mucho de la preocupación por el cambio climático y la relación, digamos, con las fuentes energéticas, se ha desentendido en el debate público lo que tiene que ver con la producción de alimentos y con lo que ha significado con la transformación de las zonas rurales, de las comunidades rurales. El modelo de agricultura actual depende de enormes aportes externos de energía, pero también de otros insumos que se han vuelto igualmente imprescindibles. Los fertilizantes químicos, por ejemplo, que son básicamente, y lo vamos a ver ahora, dependientes del petróleo. Esta historia de la agricultura moderna es, de alguna manera, la historia de la dependencia. O sea, si los campesinos antes producían alimentos para sí mismos, hoy producen alimentos para terceros, ¿sí? Y ya no, porque se han dedicado, digamos, a formas de producción que vamos a ver más adelante. Pasamos, por favor. La agricultura es causante hoy, es una de las principales causantes de la crisis climática, me refiero a la agricultura industrial. Es responsable, las actividades agrícolas son responsables entre el 11 y el 15% de las emisiones globales. La deforestación aporta hasta el 18% de las emisiones globales, lo mismo que el procesamiento de alimentos y el empaque y el transporte de alimentos. La descomposición de basuras orgánicas genera entre el 3 y el 4%. Y en total, entre el 44 y el 57% de las emisiones globales provienen de la agricultura. Pasamos a la siguiente. Y ahí es importante entender que si bien, digamos, hoy vemos el mundo como un mundo que se mueve fundamentalmente por la energía fósil, en realidad nosotros llevamos dependiendo fundamentalmente de la energía solar. Y durante al menos el 97% del tiempo que llevan los seres humanos en el planeta, nuestros antepasados han sido fundamentalmente cazadores y recolectores, viviendo en pequeños grupos dentro de límites que los, digamos, determinados por los ecosistemas locales. Posteriormente, pasamos a la próxima. Digamos, ha habido un proceso de evolución, solo lo quiero mostrar para ver cómo. Next one, por favor. Cómo estas sociedades pasaron de ser recolectoras a ser forrajeras, a depender básicamente de la biomasa, con unas tasas de retorno energético de 1 a 10, es decir, por cada unidad de energía que se incorporaba se recuperaban 10, y luego pasamos a necesidades agrícolas en las que se aprende, digamos, se aprende del cultivo, se domestican algunas especies vegetales y se recupera una tasa de retorno energético del 12 y pasamos, digamos, a unas sociedades más avanzadas donde ya se empieza a incorporar el riego, se empiezan a incorporar rotación de cultivo, fertilización animal, con una mejor tasa de retorno energético, es decir, se incorpora una unidad de energía y se recuperan 15 unidades de energía. Pero ¿qué pasa con la agricultura moderna? Pasemos a la siguiente diapositiva. Next one, por favor, please. La agricultura dependiente de los hidrocarburos, digamos que se fortalece a partir de la época de la posguerra con la Revolución Verde, que es este paquete tecnológico impulsado desde mediados del siglo, llevó a los campesinos a la utilización de semillas híbridas, a la extensión de la mecanización, al uso masivo de pesticidas y fertilizantes, a la irrigación, al riego,
transformando totalmente la agricultura, acompañado del establecimiento de flujos de alimentos cada vez más globales, absolutamente dependientes de los combustibles fósiles para el transporte, el envasado y la refrigeración, como ya lo mencioné anteriormente, y nos plantea asuntos como que hoy la tasa de retorno energético de la agricultura es deficitaria, es decir, para obtener una caloría de alimento nosotros necesitamos invertir 12 unidades de calorías. Es una agricultura completamente dependiente de los combustibles fósiles y aquí vuelvo, insisto, me estoy refiriendo a la agricultura industrial y esta cifra que estoy mostrando es una cifra en la agricultura de los Estados Unidos, quizás más baja esa tasa de retorno energética con la de otros países, pero que sin embargo sigue siendo deficitaria. Pasamos a la siguiente, por favor. This one. Esto ha llevado a que hoy, por ejemplo, el 80% del nitrógeno presente en nuestros cuerpos y el 50% de nuestras proteínas proceda directamente del gas natural por la vía de los fertilizantes de síntesis, mientras que la población de hace 200 años estaba compuesta básicamente de luz solar. Nosotros y nosotras estamos compuestos fundamentalmente de hidrocarburos. Pasamos a la siguiente. Next one. Esto ha conllevado una homogeneización de la agricultura, la ganadería y la pesquería. Hay cifras que son contundentes. De 6.000 especies de plantas que cultivamos para obtener alimentos, menos de 200 contribuyen de manera sustancial a la producción alimentaria mundial y tan solo 9 representan el 66% del total de la producción agrícola. La producción ganadera mundial se basa en unas 40 especies de animales y solamente unas pocas de ellas contribuyen al aporte de la carne, la leche y los huevos. Casi un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas y más de la mitad han alcanzado su límite de explotación sostenible. Otro agravante es la pérdida de biodiversidad. No es desconocido para muchos el riesgo en el que están hoy los polinizadores y también otros animales y plantas silvestres animales. La homogeneización de la agricultura es un asunto de muchísima gravedad en un contexto de crisis climática porque los campesinos y las campesinas han sabido utilizar esa diversidad de semillas para enfrentar los cambios climáticos y hoy estamos enfrentados ante una situación más difícil. Pasamos a la siguiente, por favor. A mayor consumo de petróleo, menos agricultores. Esa es una gran realidad. Vemos cómo en el mundo cada día son expulsados más y más comunidades campesinas. El petróleo como la sangre que sostiene el capitalismo y que ha permitido que cientos de productos circulen a través del mundo, entre ellos los alimentos, no solo erosionan los mundos campesinos, sino que facilita que circulen nutrientes, agua, fuerza de trabajo, convertidos en productos agrícolas que se mueven a través del mundo. Es decir, nosotros en estos países no solamente exportamos banano, flores, palma aceitera, con ellos también estamos exportando agua, tierra, suelas, nutrientes, fuerza de trabajo. Pasamos a la siguiente. Y en esta tercera parte quisiera concentrarme en estas propuestas, digamos, frente a este contexto, en esta adversidad, surgen de los mundos campesinos propuestas que son un poco a lo que quisiera referir. Pasamos a la siguiente. Next one. Aquí estoy hablando de la vía campesina y lo pongo en minúscula, recogiendo un poco el pensamiento del maestro Mario Mejía, un agroecólogo colombiano,
que se refería a estos mundos campesinos como la vía campesina, pero en minúscula. Y es importante reconocer cómo en los intersticios de este sistema aún sobrevive la esperanza. La red campesina utiliza menos del 25% de las tierras agrícolas para cultivar alimento. Sin embargo, proveen alrededor del 70% de los alimentos del mundo. Se estima que la red campesina utiliza alrededor del 10% de la energía de los combustibles fósiles y no más del 20% del agua que requiere toda la producción agrícola, con una devastación prácticamente nula de los suelos y los bosques. Estos son datos, digamos, del grupo ETC. Dice la vía campesina, Neswan, la agricultura campesina puede enfriar el planeta. Y lo ha venido planteando con fuerza, asumiendo que las formas de agricultura campesina, llámese agroecología, llámese agricultura orgánica, agricultura campesina, agricultura de los pobres, como también decía el maestro Mario Mejía, en el sentido de esta agricultura que mantiene, digamos, ese saber ancestral, puede capturar el 30 y el 40% del exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, porque la heterogeneidad de sus prácticas, la diversidad genética, el uso del policultivo, la agroforestería, los cultivos de aguas y de suelo, aumentan su capacidad de respuesta ante esta variabilidad y nos iluminan desde la resistencia y las formas de enfrentar el futuro. Y aquí quiero referirme enseguida a algunas experiencias con las que he venido trabajando en mi tesis de doctorado para plantear algunas de estas propuestas, digamos, que surgen desde estos mundos campesinos. Next one, please. La primera experiencia a la que me quiero referir es la Asociación Campesinos Pescadores Afrodescendientes e Indígenas del Bajo Sinú, ASPROSIC, una organización que, como su nombre lo dice, es una organización de campesinos y pueblos étnicos que está localizada en la cuenca baja del río Sinú, al norte de Colombia, y que se constituyó hace casi 3 décadas. Surgió en torno a las luchas por la tierra en el Caribe colombiano, y a los pocos años de haberse creado tuvo que enfrentar un contexto muy adverso de violencia y criminalización por la construcción de una hidroeléctrica en la parte alta de la cuenca del río Sinú, que afectó de manera sustancial la dinámica natural del río y su relación con las ciénagas, de donde dependían sus formas de vida. Este es un río que va de sur a norte en Córdoba, nace, digamos, en una zona indígena, el territorio Embera Sinú, y desemboca en el río, en el mar Caribe. Al construirse la hidroeléctrica Next one, please, se desplazaron cientos de familias campesinas, y estas familias decidieron, al ver, digamos, el miedo de que la mayoría de la gente saliera del territorio, dedicarse a construir una propuesta basada en la recuperación de la memoria histórica y en la memoria biocultural del pueblo zenú, y construyen una propuesta que va trabajando un nivel de escala desde el patio del agroecosistema biodiverso familiar, pasando al agroecosistema colectivo, hacia la conformación de comunidades agroecológicas y posteriormente hacia la noción, digamos, de comunidades sustentables. Next one, please. Y su propuesta de vida busca el buen vivir, el vivir sabroso, porque cuando se empieza a dar toda esta discusión sobre el buen vivir, estos que son pueblos caribeños dicen: nosotros tenemos una mirada distinta, somos pueblos caribeños, y empiezan a construir su propuesta, pero de alguna manera también inspirado en estas otras nociones como las del buen vivir, como las del Ubuntu, bueno, muchas otras experiencias de vida, y se dedican a reconstruir su propuesta
como ya lo dije, recuperando la memoria biocultural y ancestral del pueblo zenú, recuperando prácticas ancestrales para la producción en tierras bajas, inundables, y esto hizo que dijeran, vamos a dejar de luchar contra las inundaciones, porque si los viejos pudieron cultivar así, nosotros tenemos que aprender a hacerlo, y empiezan a construir una agricultura en diques altos, que son sistemas que se construyen y que construyeron los zenús por miles de años, para aprovechar la subida y la bajada de las aguas, y por eso de alguna manera se reconocen como pueblos anfibios, pero también trabajar mucho en torno a la biodiversidad, la economía popular y comunitaria, la gestión comunitaria de los bienes comunes, y en torno, digamos, a eso han ido construyendo su propuesta. Next one, please. La otra propuesta a la que quiero referirme es la del Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander, que es una experiencia con asiento en la provincia de Soto, en el nororiente del departamento de Santander. Es una provincia que tiene una variedad de ecosistemas de montaña, desde el páramo de Santurbán, conocido también como el nudo de Santurbán, hasta las tierras bajas de Lebrija, Santander. Las reservas que conforman este colectivo son, por una parte, áreas rurales que oscilan entre media hectárea y 60 hectáreas, y que la conforman grupos de familias campesinas, pero también algunas son comunitarias, otras son de organizaciones, y en torno a ello han construido proyectos de vida que conviven en dichas áreas y las manejan de manera comunitaria para su disfrute. Next one, please. Next one. Aquí algunas de las imágenes del colectivo para que ustedes se hagan una idea. Son tierras de montaña, como decía antes. Next one, please. Aunque el colectivo surgió en el 2009, las organizaciones vienen trabajando desde hace 20 años, perdón. En todo este tiempo han constituido alrededor de 34 reservas en 5 municipios de Santander, en Matanza, en Suratá, en Floridablanca, Lebrija. Son comunidades que enfrentan diversas luchas por la defensa del territorio. Están enfrentando proyectos mineros, como el proyecto minero de Santurbán, la agroindustria de pollos y de cerdos, pero han fortalecido su resistencia en elementos como la agroecología, la memoria biocultural también, el diálogo intergeneracional, la participación de las mujeres. Han promovido diálogos campo-ciudad, y el manejo comunitario de los bienes comunes. Y un asunto que me parece muy interesante de esta propuesta es cómo ellos han confrontado esa dicotomía de la producción-conservación, planteando que no existe tal dicotomía, sino que es posible una producción de alimentos sin entrar en contraposición con la conservación. Y termino con la última experiencia. Next one, please. Es el movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, que surgió en el 2008 para enfrentar la construcción de una hidroeléctrica en el Sogamoso, construida en la cuenca baja del río Sinú. Hidrosogamoso provocó que comunidades con relaciones históricas de vecindad quedaran separadas, como ustedes lo pueden ver en el mapa, por un espejo de agua de alrededor de 7.000 hectáreas, que otras comunidades con las inundaciones perdieran sus propiedades y tuvieran que ser reubicadas o terminaran siendo desalojadas de sus tierras. La pérdida para la gente fue material y simbólica, y se estima que más de 30.000 personas fueron afectadas por la represa, cifra que entregó el estudio de impacto ambiental hecho por la misma empresa, y que originó que muchas comunidades quedaran por fuera de los censos de las poblaciones. Next one. Perdón.
la resistencia no logró consolidarse sino hasta que la represa se construyó, o sea, pasaron los años de la construcción, no lograron frenar el proyecto, pero esto ha hecho que hoy, digamos, estas comunidades, aprendiendo de estas otras experiencias, como la de Asprosí, como la de Azoquimbo, como la del colectivo de reservas campesinas, hayan empezado a fortalecer su proceso de vida en torno a un elemento que ha sido fundamental en ellas, que es la memoria ambiental, porque son comunidades que al recuperar la memoria ambiental entendieron que llevan años defendiendo su territorio, viviendo en ese territorio aún las diversas adversidades, el paramilitarismo, las mafias del narcotráfico, las mafias de los carteles de la gasolina, y que se han mantenido ahí fundamentalmente por la participación y la lucha de las mujeres, y han venido promoviendo diálogos también intergeneracionales y la comunicación popular como asuntos fundamentales. Cierro entonces, para cumplir con el tiempo, Neswan, con unas reflexiones finales, y es plantear que ante tanta adversidad, estas propuestas campesinas son una esperanza para enfrentar la crisis. La potencia de las luchas campesinas por la tierra y la soberanía alimentaria es que aún todo este contexto tan difícil han decidido emprender ese camino de construcción de propuestas de vida con la agroecología, con el rescate cultural, con la recuperación de las reservas forestales e hídricas, con los espacios públicos, con la comercialización local de sus productos, en la perspectiva de garantizar la soberanía alimentaria para las comunidades locales, porque saben que solo en su territorio pueden ser lo que han sido, porque saben que en su territorio es la única posibilidad de tener futuro. Estas luchas, diría yo, que lo que las ha hecho fuerte es esa perspectiva de tener una mirada territorial de la lucha. No es que no importe la tierra, su patio, su parcela, pero ese pequeño lugar, han entendido que ese pequeño lugar está inmerso en un territorio y que eso implica construir propuestas para su territorio y entender las dinámicas sociales y las dinámicas naturales que se tejen en torno al territorio. Esta perspectiva territorial también ha contribuido a que las comunidades rompan con la visión fragmentada del territorio y construyan una mirada más territorial que permita reconocer las amenazas estructurales y no solo las coyunturales. Es decir, no es solo la represa, ¿sí?, sino todo lo que se teje en torno a su territorio. No es solo un proyecto minero, sino toda la lógica con la que se está asumiendo esos territorios. Pero también estas comunidades han entendido que esta construcción de la perspectiva territorial y de sus propuestas toma tiempo, y que hay que ser pacientes y que hay que aprender de sus propios errores y que hay que aprender de lo que otros hacen, y que esta construcción es lenta, que es de alguna manera romper con los ritmos que impone esta sociedad, que les lleva, digamos, que nos lleva a todos a estar en un continuo correr, ¿no? Entonces, termino diciendo que sobre todo estas propuestas lo que demandan es una cuidadosa lectura del territorio y una estrecha relación entre los seres humanos que son y la naturaleza. Muchas gracias. Thank you so much, Tatiana. That was very, very interesting, a very rich, fruitful talk. I think there are many, many topics we should and can discuss in a while. Buenas tardes a todas. Me hubiera encantado estar con vosotras hoy en esta conferencia, pero desafortunadamente mi compañera no se encuentra bien y tengo que estar con nuestro hijo de 2 años. Igualmente he querido tomar la oportunidad de grabar este breve mensaje que hubiera sido mi comentario a la ponencia de Tatiana. Tatiana Oroa, sabemos todas, es una grande, ¿no?,
Es uno de esos personajes que uno tiene la suerte a veces de encontrar y de escuchar en la vida. En relación a la que ha sido su ponencia y su trabajo, que conozco, tengo la suerte de conocer, quería destacar dos aspectos principales. Uno, que lo que Tatiana nos cuenta, digamos así, de la experiencia de Colombia y de Latinoamérica, resuena con lo que está pasando en el resto del mundo. Y esto creo que es relevante porque muestra justamente la relevancia de lo que está pasando allá en otros lugares. Y en segundo lugar, también nos ayuda a entender, si estamos atentas, cuáles son las contribuciones latinoamericanas específicas a esos debates de la ecología política a nivel global. En particular, conocemos todos que la perspectiva, digamos así, hegemónica del desarrollo económico, entendido como crecimiento económico, que han empujado mucho las organizaciones económicas internacionales, ha sido puesto en discusión a lo largo del siglo XX, ¿no? y también el XXI. Primero justamente por las teorías de la dependencia, ¿no? que son marxistas, que justamente venían de Latinoamérica, pero después también por aquellas críticas del postestructuralismo, ¿no? Unas críticas culturales al desarrollo como proyecto político homogéneo y uniformizante, ¿no? Como una imposición del estilo de vida occidental sobre el resto del mundo. Y más tarde también vienen las críticas ecológicas, ¿no? La idea que el crecimiento económico infinito es conflictivo, digamos así. Y en este caso sabemos que en Latinoamérica hay muchas experiencias de conflictos ambientales, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. De alguna manera ese desarrollo nos lleva a un conflicto entre capital y vida, entre acumulación del capital y desarrollo de la vida, como bien diría la economista feminista Amaya Pérez Orozco. En este sentido, Tatiana nos ayuda a entender que hay una lectura desde Latinoamérica de estos procesos como aquellos que ella bien llama extractivismo, ¿no? Una característica muy particular. Os aconsejo un artículo que se llama Las venas abiertas de América en la era del Antropoceno, de Juan Infante, Alex Urrego y Enrique Lloragay, que hace un estudio del comercio exterior en Latinoamérica desde el año 1900 hasta el año 2016. ¿Y qué es lo que nos hacen ver? Pues primero, que hay unos términos comerciales desiguales, ¿no? Que Latinoamérica exporta mucho más en toneladas de lo que importa, ¿no? Entonces tiene un déficit ecológico, digamos así. Y que en términos monetarios esto también es desigual, porque el extractivismo se basa justamente en la exportación de materias primas que tienen un valor bajo comparado a lo que se importa, que tiene un valor añadido más alto, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender, a delinear estas características del extractivismo. Esta política global, ¿no? De interdependencia, ¿no? Entre diferentes países del mundo, tiene resistencia local, no solo una crítica intelectual, ¿no? Como las que mencionaba antes, la económica, la cultural y la ecológica, pero en el mismo territorio encuentra en aquellos conflictos ambientales que sabéis nosotros mapeamos en el Atlas de la Justicia Ambiental, estos conflictos nos ponen de evidencia esa contradicción entre acumulación del capital y vida. De forma interesante, yo creo que en Latinoamérica muchas veces estos conflictos se llaman conflictos territoriales, ¿no? Por lo tanto, extractivismo, territorio, son conceptos que nos vienen de la experiencia latinoamericana y que son muy importantes. Lo ha sido también la crítica al desarrollo, podéis ver el libro de Maristela Svampa, ¿no? Que hace como un recorrido intelectual en la que ha sido la crítica al concepto de desarrollo de autoras y autores latinoamericanos. Y también aportaciones más recientes, ¿no? Como toda la corriente decolonial, ¿no? Que también ve puesto en evidencia unos conflictos que podríamos llamar culturales, ¿no? Sobre la dominación de algunas formas de conocimientos, de algunas culturas, sobre la resta, notoriamente la occidental, la de la ciencia, la de la innovación, la de la tecnología, encima de los conocimientos tradicionales, de las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Aportaciones interesantes, por ejemplo, en este campo son los del feminismo decolonial, ¿no? Por ejemplo, de Rosalba y Casa, que viene de México.
Por lo tanto, hay un primer bloque, digamos así, que tiene que ver con la crítica intelectual y con la resistencia de las poblaciones que luchan en esa emancipación. Y tanto como concluía Tatiana, cada una de estas críticas, cada una de estas resistencias ya nos hacen ver cuál es la alternativa a ese modelo. Y en ese sentido, Latinoamérica ha aportado mucho. En lo que sabéis, yo he estado involucrado en ese debate sobre el postdesarrollo y la propuesta del pluriverso, ¿no? Como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. El caso así más conocido es claramente quizá el que es, del buen vivir, pero también conceptos como delineaba Tatiana, como la soberanía alimentaria, la soberanía energética, etcétera, ¿no? Con movimientos como la Vía Campesina, que quizás sea el movimiento social organizado más grande del mundo. Algunas características o algunas preguntas que yo quería relacionar a la segunda temática de esta semana, que es la de las alternativas, son, por ejemplo, ¿qué es una alternativa? ¿Es una alternativa a qué? En el libro Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo, nosotros intentamos delinear algunas características de las que nosotros son alternativas transformadoras y por qué se diferencian de las propuestas mainstream que nosotros creemos no ser transformadoras. Otra pregunta interesante yo creo que es la que tiene que ver con cuál es la relación entre diferentes alternativas al desarrollo. Por ejemplo, el debate latinoamericano, el buen vivir, y el debate europeo, el de crecimiento, cómo se relacionan, cuáles son las similitudes y las diferencias. Y pondría más énfasis en las diferencias, porque de ellas podemos aprender. Por ejemplo, el buen vivir es mucho más fuerte en aspectos culturales, ¿no? Respecto al decrecimiento. Hay quien pregunta, como Eduardo Gudiñas de Uruguay, si una supuesta alternativa como el decrecimiento que nace en el corazón, digamos así, del mundo occidental puede ser una alternativa o no. Otra pregunta interesante también tiene que ver, yo creo, con aquellos mundos que no se quieren relacionar con los otros y que más bien los quieren dominar. De hecho, podríamos ver el extractivismo como uno de esos mundos, o la derecha autoritaria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con esos mundos? ¿Por qué esos mundos no hacen parte de aquel pluriverso que queremos? En nuestro libro Pluriverso, un diccionario para del postdesarrollo, nosotros intentamos delinear algunas que serían unos criterios, unos valores universales que acomunan esas alternativas al desarrollo y que se diferencian de aquellos mundos que no queremos, que no hacen parte de aquel pluriverso que las poblaciones del mundo quieren. Aquí uno obviamente podría discutir si hay una contradicción entre hacer una crítica a posiciones universalistas como la del desarrollo, ¿no? Un proyecto político para todo el mundo, y hacer una crítica, invitar al respeto de la diversidad, pero luego delinear criterios éticos universales, ¿no? Podríamos aquí ver una contradicción. Creo que esto sigue un debate abierto. Y después de haber intentado decir algo respecto a lo que es las interdependencias, las alternativas, y en tercer lugar quiero comentar también la cuestión de la restricción de los espacios cívicos, ¿no? Obviamente, lo primero que nos viene a la cabeza es, por ejemplo, la derecha autoritaria, ¿no? Pero yo quiero preguntar a la gente que estáis aquí esta semana, si pensamos, por ejemplo, que iniciativas como la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, nos ayudan en el camino a la emancipación o representan una restricción del espacio cívico. Yo la verdad es que creo que no es una pregunta fácil, pero tiendo más a la segunda posición, es decir, a pensar que estas son estrategias hegemónicas de cooptación de las críticas que recibe la acumulación del capital y que aunque sean interesantes y haya mucha gente que se reconozcan en ese marco, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que al final y al cabo no acaban siendo transformadoras, no tienen una perspectiva histórica, no trabajan bien la relación entre los diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, es el objetivo 8, crecimiento económico, compatible con la sostenibilidad ecológica, es decir, que no nos ayudan demasiado a avanzar en la lucha. Pero bueno, estas son claves para el debate o propuestas para la reflexión. Era un poco la contribución que yo quería hacer hoy. Es como una nota a pie de página muy pequeña a la gran aportación que ha hecho Tatiana.
que yo creo delinea muy bien cuál es el espíritu de los pueblos ahora mismo alrededor del mundo, en la crítica al desarrollo y en la búsqueda de alternativas, y que nos ayuda a entender cuáles son las contribuciones latinoamericanas a esta. Espero de tener otras ocasiones y seguimos en la lucha. Hasta la victoria. Gracias.